Vamos a comenzar mirando el Salmo 49 y la enseñanza de hoy y mañana es el gran costo de nuestra redención. Entonces vamos al Salmo 49, el versículo 8, pero podemos mirar desde el versículo 6 en adelante y vamos a leerlo todos a viva voz. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna rescatar al hermano, ni dar a Dios propiciación por él, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Ningún ser humano por sí mismo lo podía lograr en su condición de pecador. Dice que la redención de su vida es de gran precio. De gran precio. Yo comienzo para hablar de esta redención en el énfasis. Notarán ustedes en Juan capítulo 3, versículos 13 al 15 dice, es necesario que así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, cuando hemos leído en Éxodo el capítulo 12, hemos visto la expresión es necesario que el Cordero sea sacrificado. Es necesario que esta sangre sea derramada. Sin esto no había Pascua. Y si no había Pascua, no había redención, no había libertad para el pueblo de Israel. Así que era necesario que un cordero inocente muriera. Era necesario esto. Y cuando a veces estamos mirando en estos días las expresiones de personas ignorantes de la justicia de Dios, dicen, ¿por qué Dios no perdona a las personas así y ya? Pues esto no es nada nuevo. También en el Islam se dice que no es necesaria una redención, que nadie muere por nadie, sino que todo es según nuestras buenas obras, según cumplamos con la charidad, o sea, la ley islámica, que está registrada en el Corán, pero los musulmanes niegan toda redención. Pero todo lo contrario, con el orden de la economía bíblica, tiene que haber una redención. Es todo lo contrario. Y recordamos lo que con tanta propiedad dijo el gran Desiderio Bonhoeffer. Es una gracia gratuita, pero más no es una gracia barata. No se puede confundir un criterio con el otro. La redención en Cristo nos habla de cosas muy importantes. En primer lugar, esto nos habla de que hay una condición original. Para que haya una redención tiene que haber una condición original. Y la condición original del ser humano es la esclavitud sin Cristo. Y la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el apóstol Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que esta es la condición original de todo ser humano sin Cristo. Y entonces el hombre necesita una redención. Una redención. Y del otro lado está el propósito, el amor de Dios, el anhelo, siendo Él el que ha de pagar el precio.
Ahí es donde está el punto. La disposición de pagar Dios el precio de nuestra redención. Pagar el precio de nuestra redención. Así que el hombre, a causa del pecado, se halla en angustiosa y horrenda esclavitud espiritual. Y vamos a verlo en Juan capítulo 8, versículos 34 y 35. En Juan capítulo 8, versículos 34 y 35 dice, Jesús le respondió, de cierto digo, todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no permanece en casa para siempre, mas el Hijo permanece para siempre. Y esta era la condición de esclavitud original en que estaba el pueblo de Israel en Egipto. Es por eso que bíblicamente el faraón opresor es un tipo de Satanás, el diablo, el opresor de la humanidad. Israel es un tipo del pueblo escogido de Dios. De esto es un tipo Israel, escogido para ser redimido, para ser redimido. El Cordero es un tipo de Cristo en su muerte. Y Moisés aquí viene a ser un tipo de Cristo como libertador. Como libertador. Muy bien, entonces, aquí vemos al ser humano en su condición de esclavo, necesitado. Pero como repito, no es una gracia barata. No se trata de un así como así. Se trata de algo que cuesta. Esto significa que por causa del pecado Dios ha sido ofendido en su justicia y su santidad. Cuando las personas hablan y dicen que por qué Dios no perdona así como así, se olvidan de un pequeño detalle. Y es que Dios jamás va a pasar por alto su justicia ni su santidad. La justicia de Dios no es negociable. Tiene que haber un cumplimiento de la justicia. Y lo que Dios en su justa y santa ley dice es: el alma que pecare, esa morirá. Y también lo que dice es: la paga del pecado es muerte. Pero si todo fuera hasta aquí, aquí no habría ninguna buena nueva. Ninguna en absoluto. Pero he aquí el mensaje de la buena nueva. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es algo muy importante. Cristo murió por nosotros. Y entonces nosotros tenemos que ver que la redención tiene un fundamento. La redención tiene un fundamento. Que podríamos hablar de sustitución, imputación y propiciación. Sustitución, imputación y propiciación. Bueno, y entonces, en primer lugar, este es un recurso que está sentado en la misma justicia de Dios. La sustitución es el primer elemento de la redención. Ya lo habíamos citado de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Significa que Él murió en nuestro lugar.
Y vamos a ver también 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Dice así la palabra de Dios: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, es decir, en nuestro lugar, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En otras versiones dice que Dios lo trató como pecador. ¿Para qué? Muy claro, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Significa que alguien que es inocente se pone voluntariamente en lugar del culpable que merece la muerte y paga con su vida. Y al pagar con su vida, sencillamente la justicia de Dios es satisfecha. Y es satisfecha porque la paga del pecado es muerte. Ahora este sustituto era inocente, pero él moría en lugar del pecador. Y el pecador era objeto del beneficio de esta sustitución. Este sustituto inocente, y aquí está la parte del evangelio, fue provisto por el mismo Dios. Él es nuestro acreedor, y sin embargo Él mismo es el que paga nuestra deuda. El que paga nuestra deuda. Él es nuestro acreedor, su justicia y santidad. Él es quien paga nuestra deuda, su amor. Así que no se trataba de hacerse el de la vista gorda, y aquí borrón y cuenta nueva. No. Había que dar satisfacción a la justicia y la santidad de Dios expresada fielmente en su ley. Y por eso es que Cristo murió en nuestro lugar. Esto es la sustitución. Y sucede que este Cristo es el pago dado por el mismo Dios. Este sustituto inocente fue provisto por el mismo Dios y fue su propio Hijo para dar un pago infinito a una deuda infinita. Y vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 32. El que aún a su propio Hijo no escatimó, noten, no antes lo entregó por todos nosotros, noten, dice que Él lo entregó por todos nosotros. Noten que hay un agente que entrega, y ese agente es el Padre, y hay un agente que es entregado, un segundo agente, ese agente es el Hijo. Y hay un tercer agente aquí que es el beneficiado de esa entrega. Y ese agente somos nosotros, los que por la gracia de Dios hemos creído, y todos aquellos que acepten la oferta de gracia que Dios en su inmenso amor nos hace. Y esa oferta la vemos claramente en el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa el pago de esa redención solamente por la fe, solamente con volverse a Dios en arrepentimiento genuino y fe, la persona es redimida de pura gracia, porque
el sacrificio de Cristo pagó la deuda. Ahora, una cosa que es muy importante aquí es tener siempre en cuenta que no se trataba de cualquier pago. Notamos que el apóstol Pedro dice que nosotros no fuimos redimidos con riquezas, sino que fuimos redimidos con la sangre de un cordero. Y notamos lo que dice el Salmo 49, que las riquezas no pueden redimir el alma de nadie. Eso significa un pago que nadie podía dar. Nadie podía hacerlo. ¿Por qué? Porque la redención de cualquier persona para redimirlo de la condenación del pecado es de un altísimo precio. Y el Señor Jesús dio un pago infinito a una deuda infinita. En el siglo XIII, el gran Anselmo de Canterbury, en su célebre tratado titulado El Cur Deus Homo, o por qué Dios se hizo hombre, respondió lo siguiente, que por la fórmula del derecho medieval, todo agravio dependía del agraviado, mientras que todo homenaje dependía del que hiciera el homenaje. Y tomando esta figura para explicar el Evangelio en el contexto de su época, de la Europa feudal, él dijo que no era lo mismo que un campesino ofendiera al rey de Inglaterra que un campesino ofendiera a otro campesino. La gravedad de la ofensa se medía por el ofendido, que en este caso era el rey. Pero no era lo mismo que un campesino le hiciera un homenaje al rey, que el rey homenajeara al campesino. La grandeza del homenaje, ¿por qué se medía? Por el que hizo el homenaje. Y en la misma proporción, con respecto a la relación entre el hombre y Dios, la gravedad del pecado se mira por el ofendido, por el agredido en la justa y santa ley de Dios, y que fue Dios, siendo Dios un ser infinito. En consecuencia, la gravedad del delito, la gravedad de la deuda era infinita. Y de este lado está el hombre que solo puede hacer finitas buenas obras, que al fin de cuentas es su deber hacerlas. Entonces estaríamos en una deuda que aquí en nuestro medio, en Colombia, la llamamos upaquizada. Una deuda disparada con unos intereses altos frente a una moneda devaluada que el hombre por sí mismo durante mucho tiempo, prácticamente remontándose en la eternidad, no la puede en sus propios méritos pagar. Pero entonces aquí vino la buena nueva, porque Dios, viendo que el hombre no podía por sí mismo hacer el pago de esa deuda, y que el hombre estaba sencillamente bajo la condenación eterna del pecado, Dios mismo determinó pagar la deuda. Pero para que ese pago se diera, se necesitaba que en primer lugar quien diera el pago fuera un ser infinito. Y en segundo lugar se necesitaba que fuera hombre, que se igualara a la condición humana para en la condición humana dar el pago. Y fue por eso que Dios mismo, en la persona de Cristo,
determinó hacerse hombre. Y es por eso que Cristo es Dios y es hombre. Siendo el hombre, asumiendo la condición humana en todo, pero sin pecado, él no había pecado y por lo tanto la ley de Dios no podía requerirlo. ¿Por qué? Porque él no había pecado. En primer lugar. En segundo lugar, él era Dios y por lo tanto él podía dar el pago infinito a la deuda infinita que el hombre tenía ante la justicia y la santidad de Dios. Y fue por eso que él fue hasta la cruz. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. Sucede que Cristo no había pecado, pero él podía darse por el recurso de la ley de Dios en sustitución. Podía darse por el hombre pecador. Y en consecuencia, él pagó la deuda de cada persona que viene a los pies de Cristo. La oferta es abundante y es de gracia por la sola fe. Lo único que la palabra nos dice es que venga en arrepentimiento delante de Dios, humillado y confesando sus pecados, y que reciba de gracia. Y la palabra nos advierte en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, la condición de un leproso que se acercó a Jesús humilde y rogándole y diciéndolo: si quieres, puedes limpiarme. Nada había hecho este leproso para merecer su sanidad, pero Jesús de gracia le miró y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Eso significa disposición de abundancia de gracia de Dios para todo aquel que quiera acogerse a su beneficio salvador. Entonces, noten que aquí hay un fundamento de la redención, que es la sustitución. Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Y solamente se requiere que nos acojamos a ese beneficio. El cordero inocente debía morir en lugar del israelita transgresor. La sangre de ese cordero debía ser derramada y puesta delante de Dios. Así también Cristo ha muerto en nuestro lugar para que nosotros podamos tener vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. En la cena judía estaba el Cordero Pascual. Allí estaba en la cena judía. En la cena judía también tenemos, entre otros, el menorá. Hay un elemento central que está aquí puesto en el menorá, un brazo central. Ese brazo central nos habla de Cristo, que es el centro, que es Dios hecho hombre, puesto sobre la tierra. El Mesías, Yeshua HaMashiach. Cada una de las ramas aquí presentes, total son 7, y esto nos habla de los 7 espíritus de Dios. Pero también notarán ustedes que este elemento central que hay aquí es la base de todo. Y eso quiere decir que la vida espiritual de todo ser humano que quiera tener vida eterna depende de Cristo. Depende del Mesías. Son 7 brazos. Cada uno representa un día de la semana de Dios. Y bien puede representar también una década de nuestras vidas. 10 años, 20, 30,
40, 50, 60, 70 años. Y si el candelabro tiene un octavo brazo, significa una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Así como yo puedo apagar en cualquier momento las velas de este candelabro, también Dios puede en cualquier momento apagar la vida de una persona. Dios la puede apagar. Porque Él es Señor soberano. Porque Él es el dueño de las vidas. Así que urge que mientras el candelabro está encendido, nosotros nos acojamos al beneficio de la gracia. Y si el candelabro se extingue, significa que la luz se ha extinguido y todo queda en tinieblas cuando viene la muerte. Cuando viene la muerte. Varias copas habrían allí. En la tradición israelita hay varias copas. Ahí está la copa en un momento dado de Abraham, la copa de Elías, pero también está la copa del Mesías, que llevaba hierbas amargas, que fue la copa que dio el Señor. Pero aquí tenemos 3 panes. El primer pan es el Ad Elohim. Significa Padre Dios. El segundo pan es este. El Ben Elohim. Este significa, Ben significa hijo, Elohim Dios. Hijo Dios. El tercer pan es el pan de Ruach Elohim, que significa Espíritu Dios. Este es el pan de la Pascua, el pan del Ben Elohim. El pan del Ben Elohim. El Ben Elohim, el pan del medio. La cena judía tiene muchos elementos. Hoy una presita de pollo sustituye el cordero pascual en general, aunque hay muchas diferencias a veces entre una comunidad judía y otra en general, pero lo cierto es que hay una parte de la Pascua en la cual este pan, el pan de la mitad, es partido. Ese pan es un pan sin levadura. Aquí tengo un pan leudado, ¿no? Y sencillamente estamos hablando de un pan leudado. Una parte del pan era comida por todos. La otra parte del pan era un pan que era escondido por el padre de familia. En cualquier parte él lo escondía. El niño menor tenía la misión de buscar este pan. Y entonces allí el padre iría guiando al niño y diciéndole frío, tibio, hasta llegar al caliente. Y el niño lo encuentra. Y cuando el niño lo encuentra, regresa corriendo hacia el padre y el padre le da regalos. Y lo abraza y lo bendice. El niño menor es un tipo de nosotros los gentiles. Ese pedazo de pan se llama el afikomen. Significa lo he encontrado, lo he hallado. Y nos habla del gozo de cuando hemos hallado a Cristo. Y por Cristo nos dirigimos al Padre. Y la Biblia dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y nos dice, yo les enviaré al Espíritu Santo, el Consolador. ¿No? Eso es lo que dice la palabra. Y entonces sucede que había una parte que era el pan que era consumido por todos, ¿no? Esa parte del pan nos habla de Cristo que se dio por todos a nosotros. Ahora, esta otra parte del pan, el pan que era escondido, durante cierto tiempo estaba oculto. Nadie lo veía hasta que el niño lo encontraba. Y eso nos habla de Cristo en su sepultura. Y hallarlo y ponerlo a la luz nos habla de Cristo en su resurrección. Todo esto es un emblema maravilloso que nos habla del grande
y del precioso amor de Dios en Cristo para nosotros, de la buena disposición para nuestra salvación. Y nosotros vamos a participar en esta hora de esta Santa Cena y vamos a tomar de los panes aquí presentes. Entonces, por la necesidad del orden del culto siempre tenemos unos pedacitos pequeños, pero no fue lo que se dio en la cena de Pascua de Jesús. Allí se daría un pan grande, pan sin levadura. Eso se llaman los hamazot, los panes sin levadura, panes ácimos, panes santos. Y porque la levadura es un tipo del pecado. Bueno, pero es importante tener en cuenta, como en los días después de la Segunda Guerra Mundial, donde en muchas partes de la misma Alemania hubo hambre y hubo mucha necesidad. Pero un pastor de cierta parroquia en Alemania, de la iglesia evangélica alemana, quiso hablar de la abundancia de Cristo y con algún esfuerzo consiguió pan en abundancia para la gente que estaba hambrienta. Y después de haber predicado un emotivo sermón, de cuando menos aparecieron los ayudantes de la iglesia, los auxiliares, con los diáconos, con una abundancia de pan para que todos pudieran comer. Y ellos se deleitaron mucho y ellos comieron. Significa pan que podemos comer en abundancia y que Cristo es el pan abundante que nos puede dar verdadera y eterna satisfacción. Y la palabra lo que dice es que el Señor en aquella hora tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que vamos a participar del pan en esta hora en memoria de Cristo. Vamos a comer de este pan, vamos a comerlo todo. Nada se podía dejar, dice. Significa que todo de Cristo debe ser aprovechado, que no podemos pasar de largo nada. Comámoslo. Según el orden del ritual en Israel, va haciendo cada copa. Hay una copa del Mesías. Esta copa se consume con hierbas amargas, igual que el cordero pascual era consumido con hierbas amargas. Significa una copa que al probarla la persona haría muchos gestos. Pero en esa noche Jesús tomó esa copa, la copa del Mesías, la copa amarga, la que nadie probaba. Esa copa la probó el Señor Jesús y se la impartió a sus discípulos. Y el Señor Jesús dice que en aquella hora, habiendo tomado el vaso, dijo: tomad, bebed, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto, no es el viejo pacto, sino un nuevo pacto que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria. Bebamos.